Bienvenidos a una nueva historia de Memorias Históricas con Albany Barrios, María Maldonado, Gabriela Oropeza y Sofía Suárez. Hoy hablaremos sobre las características del siglo XIX en Venezuela. Como bien sabemos, nuestra independencia fue un producto de enormes esfuerzos de mujeres y hombres valientes y comprometidos, cuyos sueños y luchas forjaron la libertad. Son unas cuantas las revoluciones que vivió el país en ese siglo, una vez que Venezuela se separó de la Gran Colombia, que, a pesar de haber tenido potencial económico y social, no se supo aprovechar. Y en caso contrario, la ambición de algunos pocos arruinó al país, haciéndolo depender del todo de otros países y sus intereses. Sin embargo, esta presentación se centrará en los problemas internos sociales, políticos y económicos de nuestro país. Ahora sí, empecemos con las características más importantes de este siglo. Nos encontramos con los aspectos económicos. En base a esta característica observamos cómo se manifestó la economía en Venezuela para el siglo XIX, que son principalmente las importaciones. Durante el periodo agrícola es necesario resaltar el carácter dependiente de la economía venezolana, es decir, la subordinación de nuestro desarrollo económico a los intereses de los países capitalistas avanzados, que nos utilizaban como mercado para su creciente producción industrial y como proveedores de materias primas y alimentos necesarios a su desarrollo capitalista. La falta de desarrollo de la producción no agrícola obligó al país a importar toda clase de materia prima o herramientas para el trabajo en el campo, las cuales eran fabricadas en otros países. A pesar de la facilidad de su elaboración, no era posible que las mismas fuesen realizadas en el país, razón por la cual Venezuela, desde su época colonial, comenzó a importar todo aquello que no le era posible realizar en su territorio. Nos comenzamos a convertir así en un país dependiente de otros países más desarrollados. En las exportaciones, debido a lo restringido y desarticulado del mercado interno y al poco interés de las clases dominantes por desarrollarlo, la única posibilidad de crecimiento económico estaba en las exportaciones, que nutrían en lo fundamental los ingresos de las clases dominantes y del propio Estado, que derivaba de los impuestos al comercio exterior, exportaciones e importaciones, la parte esencial de sus entradas. A finales del periodo colonial, Venezuela exportaba alrededor de un 15% de toda su producción agrícola. La guerra de independencia creó serios daños al sector agrícola de exportación, que solo en 1837 vino a alcanzar las cifras anteriores a 1810. Ya para entonces el café había desplazado el cacao del primer lugar para convertirse en el producto fundamental del comercio exterior venezolano, hasta 1926, en que fue definitivamente superado por el petróleo. A partir de 1840, las exportaciones de café, 200.000 sacos de 60 kilos, subieron moderadamente al mismo ritmo de crecimiento de la población, hasta alrededor de 1870, en que crecen más rápidamente hasta superar el 1.000.000 de sacos en 1903. Las de cacao, en cambio, crecieron mucho más lentamente, de modo que la exportación por habitante casi se mantiene durante todo el periodo, mientras que las de cueros y ganados permanecieron casi al mismo nivel. En la producción, principalmente se encontraba el cacao, añil, café, algodón, ganado en pie y en cueros. En ese orden eran los renglones más importantes. Hablando de la deuda externa, luego del desmembramiento y separación de lo que se conoció como la Gran Colombia, compuesta por Ecuador, Venezuela y Colombia propiamente dicha, la deuda contraída por la nación durante la Guerra de Independencia fue repartida proporcionalmente entre los tres países que la formaban. La parte que le tocó pagar a Venezuela alcanzó la cantidad de 34 millones de pesos, equivalente al 28,5%, a Colombia el 50% y a Ecuador el 21,5%. Con esta deuda externa se inició la República Independiente en 1830. Luego de separada Venezuela de la Gran Colombia en manos del caudillo José Antonio Páez, a partir de 1831, la República contrajo nuevas deudas debido a las guerras civiles. Las condiciones desfavorables en que fueron negociados los empréstitos, las reclamaciones injustas y exageradas que hacían gobiernos y súbditos extranjeros, el peculado y la corrupción administrativa que sirvió para que gran parte de los empréstitos fueran a parar a manos de los gobernantes de turno. La falta de cumplimiento de los pagos y las injustificadas reclamaciones de daños sufridos por empresas extranjeras hicieron aumentar considerablemente el monto de la deuda. A finales del siglo XIX llegaban más de 350 millones de bolívares. Los acreedores extranjeros aprovechaban la crisis para presionar a los gobiernos en demanda de la cancelación. El incumplimiento de los pagos sirvió en muchos casos para justificar la intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela, apoyando y financiando movimientos militares contra el gobierno, con peligro de la soberanía y de la integridad territorial en nuestro país. Luego del proceso de liberación del poder español, la sociedad se divide en realistas y patriotas. Los movimientos consecuentes a este hecho propiciaron la división de opiniones y partidos adheridos a bandos predominantes como el conservador y el liberal, los cuales imperaban en la política venezolana, desde la independencia hasta el inicio del siglo XX. Aunque ideológicamente enfrentados, ambos partidos se conformaron para proponer ideas y superar la situación que atravesaba la sociedad, como la inestabilidad política, exigencias de grupos sociales que reclamaban libertad, justicia e igualdad,
y tensiones producto del predominio político de Caracas con respecto a las demás regiones. Los conservadores con José Antonio Páez como figura central estaban conformados por las clases sociales y económicas que utilizaban el poder político y por la nueva clase de comerciantes, sector mercantil, intelectuales defensores del sistema político imperante y funcionarios públicos. Su proyecto de gobierno buscaba consolidar el dominio de las clases latifundistas y grandes comerciantes vinculados al comercio exterior, la permanencia del régimen económico y social imperante, lo cual implicó que se mantuviera la esclavitud. Por otra parte, los liberales eran encabezados por Antonio Leocadio Guzmán. Estaba conformado por los terratenientes, que afectados por la crisis económica ya no podían pagar los intereses, los intelectuales opuestos y los esclavos que anhelaban la abolición del régimen. En consecuencia, el partido abogó por una mayor participación del Estado en la protección de los hacendados, libertad absoluta de prensa y la eliminación de la pena de muerte. El Partido Liberal defendió las clases medias y bajas de la sociedad, compuestas por artesanos, campesinos y esclavos. De esta manera adquirió un gran respaldo popular. La guerra federal ocurrida entre los años 1859 y 1863 se basó en la lucha de clases, se enfrentaron los desposeídos y los dominados contra la clase oligárquica. Las demás guerras civiles y cambios de poder se disputaban la hegemonía de la naciente república. Era una lucha armada entre venezolanos enfrentados por razones políticas, económicas y sociales. Los principales líderes del movimiento federal fueron Ezequiel Zamora, Juan Crisóstomo y Antonio Guzmán Blanco. Los del bando constitucional, José Antonio Páez, con Pedro José Rojas, Manuel Felipe Topar y Pedro Gual. A partir de todo este momento existieron numerosas agrupaciones como facciones políticas, entre las que destacan los federales, constitucionales, liberales azules y liberales amarillos. El surgimiento de alzamientos, rebeliones y revoluciones durante todo el siglo XIX provocaron derrocamientos de mandatarios y otros episodios de inestabilidad política. Esto dificultó el fortalecimiento de las instituciones públicas y la consolidación de las bases de la futura democracia. En Venezuela, este fenómeno estuvo presente hasta el primer lustro del siglo XX. En los primeros años de la dictadura de Cipriano Castro, la situación económica sufrió una baja de precios en el principal producto de Venezuela, el café. Por esto, y por el temor que le tenían los extranjeros a las epidemias presentes en esos tiempos, trajo como consecuencia la disminución de las exportaciones. Ante estos bloqueos, el general demostró un fuerte nacionalismo, pero el pueblo contaba con muchas carencias a nivel de recursos para mantener los gastos administrativos. Esta situación cambió notoriamente en el año 1904, cuando el café y el cacao suben de precio, y aumentó la exportación del ganado, el cuero y las frutas. Castro modernizó el armamento del ejército y luchó contra el caudillismo, ejerciendo un gobierno tiránico donde la libertad fue suprimida, el terror fue sembrado y el desorden administrativo le permitió alargar el periodo constitucional del mandato. Por razones de salud estuvo ausente y dejó encargado a Juan Vicente Gómez, quien organizó junto al ejército un golpe contra él y no permitieron su retorno. Es el 19 de diciembre de 1908 cuando comienza la permanencia de Gómez en el poder. En sus primeras décadas el aspecto económico era eminentemente rural, el latifundismo se vio fortalecido y en 1917 la economía da un vuelco con la aparición del petróleo. Su producción alcanza grandes proporciones y este recurso natural bruto excedía la economía agropecuaria, transformándose en el producto fundamental para el sustento de la economía venezolana. Y en las mismas proporciones aumentó la dependencia de potencias capitalistas. Es así como norteamericanos e ingleses luchaban por el control petrolero, luego de que Gómez comenzara una relación con el capital extranjero que supuso beneficios para ambos. La entrega de concesiones a manos llenas contribuyó con su permanencia en el poder y favoreció a estos monopolios con recursos materiales. Los aumentos fiscales acrecentaron, se introdujo tecnología moderna para la extracción y la explotación del recurso, y estas acciones generaron cambios a nivel social. El campesinado estuvo en una condición de pobreza mayor, y comenzó el éxodo rural donde se abandonó el campo y sus labores, concentrando a la población en las ciudades. La agricultura basada en el monocultivo cafetero, la ganadería extensiva y una agricultura de subsistencia sobrevivieron, pero no a la misma escala. Nació el proletariado, y aunque se desarrolló el mercado interno y una clase obrera, la miseria, el hambre y el analfabetismo continuaban presentes en la sociedad. Así fue como Venezuela pasó de ser un país monoexportador agropecuario a ser monoexportador petrolero y a formar parte de los países capitalistas. Ahora bien, hablemos sobre los aspectos sociales. Las clases sociales del siglo XIX son el producto de una serie de factores importantes, tanto económicos y políticos como históricos, que de una forma u otra influyeron en la formación y proceso evolutivo de la sociedad y su organización. Esta estructura social venezolana se ha formado en un proceso desigual, que responde además a las influencias históricas tradicionales como parte del Imperio Español, diversos conflictos y otras que se derivan de la influencia del petróleo. Entre las clases sociales tenemos a los grandes comerciantes, eran principalmente extranjeros. Tenemos al alto clero, que se encuentran dentro de un grupo explotador que estaban lejos de sus conceptos de humildad. Al sector medio o canastilleros, eran personas que se dedicaban a oficios y tareas diversas, destacándose los artesanos, sombrereros y zapateros, entre otros. Las clases explotadas en los centros urbanos eran las personas asalariadas que vendían su fuerza de trabajo en los talleres de artesanía o trabajos domésticos. También a los centros rurales es el sector mayoritario de la población y el más explotado. Aquí se ubican los campesinos y los esclavos. Existió la esclavitud de los negros y los indios. Los hombres de la raza blanca y de descendencia europea podían disponer de ella. Además, en este siglo hubo un gran
incremento de habitantes, aproximadamente un 57,47%, siendo importante mencionar el gran analfabetismo existente entre los sectores más bajos de la estructura social como el campesinado, que conformaba a la mayoría de la población y eran las más explotadas.